Hola chicos y chicas, bienvenidos a su canal Fácil Arte Hecho a Mano. Mi nombre es Luzaida Alarcón Alegría y me dedico a la enseñanza de manualidades y artesanías. No puedo iniciar el video sin antes agradecer a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas. Y entonces, ahora sí, iniciamos. Lo que yo les voy a enseñar en este video es hacer las borlas, que les traje este ojo de Dios como muestra para que vean la aplicación que le pueden dar a ellas. Pero recuerden que estas borlas en realidad son las que se usan para las mochilas guayú. Si tienen interés de aprender a hacer las borlas, entonces iniciemos. Entonces vamos a trabajar en estos círculos, en estas bases de cartón. La medida de estas bases de cartón para que nos salga una borla de este tamaño, miren, yo la pongo aquí en mi mano para que ustedes miren el tamaño, es de 4.5 centímetros. Esta, por ejemplo, que es mucho más pequeña, mírenla, es de 3.5 centímetros. Entonces, ¿cómo la voy a hacer yo? Yo la voy a hacer con este compás y con esta regla voy a medir. Como es 4.5, entonces mido 2.25 aquí, ¿cierto? Aquí, miren, 2.25 aquí. Y aquí me da el 4.5, miren. Si ustedes no tienen esta regleta como yo, sencillamente ustedes la buscan en 1 metro, o sea, miden con 1 metro, o sea, no se compliquen, sino que miden los 4.5 centímetros de aquí hasta aquí con 1 metro. Miren, aquí están los 4.5 centímetros. Pero si ustedes no tienen compás y no tienen metro, ustedes buscan una tapita, pero sí la tienen que medir la tapita. Miren que la tapita nos mide 4.5 centímetros. Para el centro usan una monedita de estas de 50 pesos. Entonces ya tenemos, si no tenemos compás, entonces lo hacemos con la tapita y con la monedita. Y el de acá adentro, o sea, el círculo de acá adentro nos va a medir 1.8 milímetros o 1.9, ¿no? El de acá adentro. Entonces yo hago el circulito aquí, lo tomo aquí, porque yo lo hago con estas medidas, para que cuando ustedes vayan a volver a hacer otro, les quede exactamente igualito, del mismo tamaño. Porque si no, ustedes van a tener una cantidad de borlas, pero luego no van a saber el tamaño. Entonces lo doblan aquí y lo recortan y le sacan este centro, así como lo he hecho yo aquí. Miren. Entonces tenemos aquí los dos círculos en cartulina. ¿Qué seguimos haciendo ahora? La lana que vamos a usar es esta lana que viene así. Esta lana se llama lana Orlón. ¿Por qué es tan delgadita? Para que el pompón nos vaya quedando así bien redondito, mírenlo. ¿Sí? Nos tiene que quedar así con esta lanita. Yo les recomiendo esta lana. Si no tienen esta lana, pues la pueden hacer con el hilo crochet. Ya con el hilo macramé no, porque es demasiado grueso y no les queda bonito el pompón. Les recomiendo entonces esta lana. ¿Cuánto van a usar? Yo, por ejemplo, aquí tengo 50 gramos, que es lo menos que le venden a uno de esta lana. Si les venden menos, compren 25 gramos, o si ustedes ya tienen esta lana, pues entonces
solamente la utilizan la que tengan y compran la mínima cantidad que les vendan. ¿Cuánta cantidad de hilo van a sacar o de lana? Van a tomar, digamos así, una brazada que les mida 1 metro, otra brazada que les mida otro metro. Esto sí no hay necesidad de medirlo con metro, ¿no? Otra brazada que les mida otro metro y otra brazada que les mida otro metro. Entonces hemos sacado, ¿cuántos? 4 metros. Aquí lo cortamos y unimos las puntas, teniendo cuidado de que no se nos vaya a enredar este hilo. Ustedes notan que cuando yo trabajo, hago mis videos y trabajo, nunca uso ni anillos, ni pulseras, casi que ni collares. ¿Para qué? Para que los hilos o con lo que yo esté trabajando no se me enrede. Entonces aquí ya tenemos el hilo, que esta lana, perdón, ahí siempre les digo hilo porque es que estoy acostumbrada a utilizar hilos, pero no es hilo sino lana. Entonces ya tenemos la lana, tomamos los 2 circulitos y empezamos así. Aquí cortamos este pedacito que nos sobra y empezamos a pasarlo a todo el largo del círculo. Esta lana se nos va a terminar, entonces cuando se termine ustedes vuelven y sacan la misma cantidad, enhebran la aguja. Ahí he olvidado decirles que esta es una aguja punta Roma número 16, aguja punta Roma número 16. Bueno, entonces empezamos a pasar. Miren que yo lo estoy haciendo de una manera bien ordenada. Voy, digamos, recorriendo el círculo de forma ordenada, miren. No me voy pasando ni me voy saltando, sino que me quede la lanita una al ladito de la otra. ¿Sí? Bueno, esto lo voy a hacer hasta que casi tenga, mejor dicho, hasta que la aguja ya no me entre más por este círculo. O sea que yo tengo que sacar unas 5 o 6 veces esa cantidad de lana, ¿sí? Entonces voy a adelantar un poquito y ya nos encontramos cuando voy a comenzar con la otra que tengo que unirla. Entonces les voy a enseñar cómo la deben unir. Bueno, entonces miren que aquí ya vamos llegando prácticamente al final, ¿cierto? De este rosetón. Entonces seguimos nosotros para el mismo lado, lo que yo les mire que yo voy así de esta manera, para así igual que giran las manecillas del reloj, así mismo voy poniendo yo la lana sobre este círculo. Miren que aquí tengo 6 hebras, aquí tengo 3 y acá tengo 3, tengo 6 hebras. Pero si ustedes la pueden sacar de 8 hebras, pues la sacan, o de 12, todas las hebras que ustedes puedan enhebrar en la aguja, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que este rosetón lo vamos a llenar a tal punto que la aguja ya no nos pase. Ese es el objetivo, digamos, de hacer el rosetón. Bueno, entonces miren que aquí ya terminé. Sí, voy a cortar un poquito más largo aquí. Lo dejo aquí y vuelvo y enhebro. Entonces voy a enhebrar y cuando ya tenga enhebrado
les digo cómo vamos a empalmar aquí las lanas. Bueno, ya corté los 4 metros, entonces estoy tomando las dos puntas finales y me vengo uniéndolas. ¿Para qué? Para llegar a donde está la aguja, digamos, para que la aguja me quede en toda la punta. Miren que voy haciendo esto muy suave con el deseo de que no se me enrede. Ahí ya. ¿Sí? Suave. Ustedes no tengan angustia cuando vayan haciendo todos estos trabajos, sino que esto lo que les va a producir en su espíritu, en su ser, es mucha tranquilidad. Aquí la cortamos y miren cómo voy a seguir. Por este otro lado me queda la que ya terminé y aquí pongo esta con la que voy a empezar, las corto y empiezo a pasarla nuevamente por aquí con muchísima paciencia y vuelvo y ahí la agarro, digamos, con el otro pedazo de lana que le monté ahí. Y ahora sí vuelvo y hago todo el proceso hasta terminar este hilo que ya corté, ¿sí? Entonces mire que voy en la segunda, digamos, en el segundo corte de los hilos, ¿no? Yo les he dicho que corten 4 metros, si ustedes pueden cortar 5 metros y no se les enreda, pues cortan 5 metros. Si pueden cortar 6 metros y no se les enreda, entonces cortan los 6 metros. No les pongo tan largo el hilo para que ustedes no se enreden. Entonces voy a terminar esta lana que ya tengo acá y entonces ya nos encontramos otra vez. Entonces miren, aquí ya voy a terminar la segunda enhebrada de los hilos. Vuelvo y lo corto. Lo que yo quiero es que ustedes lo vayan mirando, el cómo se va, miren cómo se va poniendo, vean. Y debe ser así parejito, parejito, es lo que yo les estoy tratando de explicar, ¿no? Bueno, entonces supongamos que yo quiero hacer un pompón o una borla así como este que tenga varios colores. Entonces ya no le pongo el azul, sino que le pongo el color piel. Y después ya no le pongo el color piel, sino que le pongo el amarillo, miren. Entonces así les queda de varios colores. Como yo quiero mi pompón así como este de un solo color, entonces voy a seguirlo trabajando de igual manera. Ya enhebro y cuando vaya a terminar vuelvo y les muestro. Miren que aquí, miren cómo va cerrando, ¿no? Ya no tenemos este circulito tan grande como lo teníamos al inicio, sino que mire que él se nos va cerrando. ¿Hasta qué punto debemos ponerle esta lanita? Hasta que ya la aguja por aquí ya no entre, digamos, hasta ahí ya quedó listo. Yo por eso es que les insisto tanto en las medidas, tanto del círculo de afuera como del círculo de adentro, para que el pomponcito les quede bien pompón, como se dice. O sea, cuando se dice pompón es como popocho, digamos. Entonces eso es lo que yo quiero, que les quede perfectamente bien hecho. ¿Y por qué con esta lana Orlón? Porque como es tan fina, entonces ella sí me va a dar la posibilidad de que quede bien redondito popochito. Entonces voy a volver a enhebrar y ya les indico cómo nos va a quedar. Entonces miren cómo va quedando y miren el huequito que nos va quedando y miren cómo les tiene que ir quedando así, vean. Y miren los hilos bien parejitos.
Ay, no. En todo caso, les pido mil disculpas que les digo hilos. Esta es lana. Lo que pasa es que como estoy tan acostumbrada a trabajar siempre con hilos, entonces me refiero a hilos, pero es la lana que nos tiene que quedar así bien parejita, digamos, ¿no? Bueno, entonces ya con esta lana que me queda, entonces ya la termino y ya iniciamos el siguiente paso. Bueno, entonces miren que aquí ya vamos terminando. Ahora sí, cortamos aquí. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que ustedes van a tomar una tijera. Esta, por ejemplo, esta tijera tiene mucho filo y tiene un poquitico, miren, se las voy a mostrar así como de lado, tiene un poquitico esta asa de la tijera como levantada, miren, ¿no? Entonces por eso me sirve para meterla acá. Esta tijera es de bordados, pero si ustedes no tienen esta tijera, ustedes la pueden cortar con una tijera que tenga punta, así como esta, ¿vean? ¿No? Igual, lo que pasa es que esta tijera es más especial, pero no tienen esta tijera y no tienen esta tijera, entonces ustedes la cortan con una cuchilla, teniendo muchísimo, pero muchísimo cuidado de irse a cortar con esta cuchilla, miren. Entonces la cortan por aquí con cuchilla, ya va cortando las hebras. Mucho cuidado de irse a cortar con esta cuchilla. Bueno, entonces sigo cortando con mi tijera. Me voy cortando por todo este centro, mire, por todo este centro. Y voy tomándola así con la mano completa, digamos, para que los hilos no se me desordenen. Vean, voy cortando y voy cortando a lo largo, así. En este círculo, así voy cortando, ¿no? Bueno, cuando ya llegue a esta punta, entonces ustedes ven que aquí todavía yo tengo hilos, miren. Entonces sigo metiendo la tijera hasta encontrar la cartulina. Miren, acá está la cartulina, mírenla, ¿no? Bueno, entonces sigo recortando sin cortar la cartulina, ¿no? Bueno, ¿sí? Corto. Bueno, yo les tengo preparados unos videos bien lindos, pero ¿cómo les parece que sí me gustaría que me escribieran en los comentarios qué les gustaría que les enseñe? Porque yo tengo unas ideas, pero ustedes pueden tener otras y pueden tener, digamos, como otras necesidades, ¿sí? Y cortar la cartulina, porque si uno corta la cartulina, daña la tijera, ¿sí? Es por esa razón que les digo que no corten la cartulina, porque estas tijeras no se pueden utilizar para cortar papel. Miren, entonces así les va a quedar. Así les va a quedar, ¿no? Miren, así tal cual. Aquí. Muy bien. Ahí ya. Miren. Ustedes se van dando cuenta que acá nos quedó más largo, ¿no? ¿Por qué nos quedó más largo? Pues porque como uno va montando los hilos, entonces los de acá encima quedan muchísimo más largos, que es lo que vamos a hacer ahora. La dejamos ahí quietica y voy a tomar un hilo que tenga 9 hebras, o sea, y cojo 9 hebras porque tengo que hacer un nudo muy fuerte, por ahí de unos 50 centímetros, digamos, el hilo. Entonces lo saco, aquí tengo 6
hebras y aquí tengo 9 hebras. ¿Para qué? Para yo poder hacer la suficiente fuerza y que el hilo no se me rompa. Listo. Entonces paso por aquí este hilo aquí por la mitad, paso, bueno, ahí ya tengo. Miren, entonces aquí le hago un nudo, aquí le hago el nudo, bien fuerte el nudo. Miren que estoy tirando lo más fuerte que me dé. Ahora sí, cojo la misma lana y vuelvo y la pongo por aquí y aquí le hago otro nudo, y vuelvo y le hago mucha fuerza. Miren que estoy haciendo mucha fuerza, y aquí le hago otro nudo que es un nudo ciego. Nudo ciego es para que no se me desbarate. Ya, ¿sí ven? Hice con mucha fuerza allí. Miren que aquí esto me va a quedar más largo, si lo están notando, ¿no? Acá también. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar aquí con mis deditos y voy a sacar estas cartulinas que ya no me sirven. Sacamos estas cartulinas y ustedes van a tomar la lana aquí así y lo van a sacudir así, miren, así. Aquí, ¿qué nos pasó? Que acá nos está quedando más largo y acá nos está quedando más largo, miren. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Toman un papelito y van a empezar a hacer un trabajo que se llama peluquear. O sea, que van a empezar, miren, a cortar todas estas negritas que nos sobran. Y lo vamos a empezar, el pompón, a redondearlo. Y cada vez que cortemos la lana, le vamos a hacer así, lo vamos a sacudir. Y él, mire que ya se nos va poniendo redondito. Entonces aquí vuelvo y lo corto. Y vuelvo y le hago este proceso. O sea, sacudo el pompón, digamos. Y entonces tengo que empezar a hacerlo por el otro lado, que nos vaya quedando bien redondito. ¿Sí? Este es un trabajo muy bonito. Uno se siente como muy relajado, muy en paz, porque se concentra mucho en, digamos, en la actividad que uno está haciendo, y uno logra, digamos, como encontrar que a partir de un hilo, miren, de un hilo, construir algo tan bonito como esto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo también quiero que ustedes se vayan dando como cuenta de eso, y la satisfacción que ustedes van teniendo cuando van haciendo sus cosas. Miren, entonces yo les digo que hay que hacerlo con mucha paciencia. Vamos. Bueno. Entonces ya se lo termino de peluquear y ya se lo muestro. No se vayan a asustar si les quedan una cantidad de punticas. Ustedes miren que él va dando
Si ven cómo él va dando, que nos va quedando bien redondito. Entonces aquí yo veo que nos hace falta peluquear un poquito. Por eso es que yo les digo que hay necesidad de medir las cartulinas, para que cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, yo le voy a colocar a la mochila 5 pompones. Entonces, para que todos me queden bien parejitos, ¿sí? Mire, entonces ya él cada vez va dando más formita. Esto también lo pueden utilizar, por ejemplo, ustedes cuando tejen o tienen una pashmina, un chal, digamos. En las puntas le pueden colocar de estos pompones, o por ejemplo cuando tejen algunas chanclas, también en la parte de encima le pueden colocar los pompones y les va a quedar muy bonito. Estos pompones no son muy comunes, ¿no? Y son de la etnia guayú. O sea, esto es lo que hacen los indígenas guayú. Por ejemplo, los paeses, que es en el departamento del Cauca donde yo vivo, ellos hacen otro tipo de pompones, digamos, que no se llaman pompones, sino que tienen otros nombres que ahorita no les voy a decir para no irlos a confundir. Pero bueno, miren, entonces miren cómo va quedando. Ahora sí ya nos va quedando más. Miren, entonces ustedes siempre le hacen así, y por eso es que yo les digo que esta lanita es porque miren que ella cómo nos va quedando de linda. Miren, aquí por ejemplo hay una lanita que debo cortarle, y entonces aquí le corto. Bueno, ahí ya terminamos con el pompón, y yo les voy a mostrar, por ejemplo, este otro que ya tengo, que es lo que voy a hacer ahora. Aquí le voy a hacer una trencita de 3 hebras, y ya voy a colocar este y este y este, los voy a colocar así los 3, y los cuelgo en el cordón, y ya queda. Miren lo lindo que queda, miren qué hermosos que quedan. Estos que les digo yo acá, por ejemplo, de este ojo de Dios, son más pequeños, miren, son mucho más pequeños. Es un trabajo muy lindo, pero sí les recomiendo la lana Orlón para que les queden así de bonitos. En todo caso, mis queridos amigos y amigas, es con todo gusto estos videos que yo les hago. Los quiero mucho, cuídense mucho, nos encontramos en el próximo video. Un abrazo y un saludo desde Popayán, Colombia. Chao.